Muy buenas rumberos, nuevo episodio Vietnam, Hanoi. Estamos aquí en la zona del laguito, como veis, el sitio más característico es ese puente rojo que habéis visto muchas veces. Y aquí os vais a encontrar un ambiente que es la pera limonera. Vais a encontrar un montón de gente haciendo sesiones fotográficas, todas las viejillas posando, incluso gente haciendo tai chi y cosas de estas. Y digamos que alrededor de todo esto está la parte antigua de lo que sería Hanoi. Y que vamos a dar una vueltita y os voy enseñando más. Por cierto, para venir a Hanoi desde el aeropuerto tenéis que coger el autobús número 86, cuesta menos de 2 euros y se puede pagar con tarjeta dentro del autobús, así que muy fácil y son unos 45 minutos o así de trayecto y para en 5 sitios por el centro de Hanoi. Prisión Wallow. La entrada vale menos de 2 euros. Las prisiones, ¿verdad? Esos curiosos sitios donde depende quién gobierne, un villano se convierte en un héroe. Para más Inri, el Palacio de Justicia está justo enfrente. Templo de la literatura, es decirlo y ya me crece el IQ. Además, te da, no sé, como estatus en tus vacaciones. Yo gasto mi tiempo libre en el templo de la literatura. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, construido en el siglo XI, fue la primera universidad de Vietnam. Aquí venían todos los sabios y los emperadores a estudiar, aunque luego, aparte de la alta cuna, también se introdujeron estudiantes más pobres, pero muy listos. Por cierto, aquí se cree que tocar la cabeza de una tortuga da buena suerte. ¿Me vas a dar buena suerte, tortuguita? Estoy en el mausoleo de Ho Chi Minh, que es eso que tenéis atrás, pero hay una cola, pero vamos, gigantesca. Cierra el sitio a las 5, así que por mucho que la haga no me va a dar tiempo a entrar. Corrección, sí que hemos entrado. ¿Veis? Por esa parte es por donde estaba la cola, está llena. Aquí está el mausoleo, pues es que resulta que allí hay otra entrada y no había nadie, así que un truquito si os pasa lo que a mí. Ir al otro lado, al lado opuesto. A ver, sé que todos sois muy listos, pero para el que no lo sepa, Ho Chi Minh fue el primer presidente de la República Democrática de Vietnam. Consiguió su independencia de los franceses. También se comió parte de la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, pero por motivos de salud murió antes de que acabase con unos 79 años de edad. En honor a él, también la ciudad de Saigón ahora se llama Ho Chi Minh. Dentro del recinto este tenemos varias cosas para ver. Tenemos el Museo de Ho Chi Minh, tenemos también la pagoda del Pilar Único y tenemos también el Palacio Presidencial. Como veis, aparte del lago pequeño que os he enseñado al principio, también hay lagos más grandes, pero recordad, si queréis alojaros en el centro, es alrededor del pequeño, el del Puente Rojo. Pagoda Tam Trok, la pagoda budista más vieja de toda Hanoi. Y veis ahí una torre, tiene 11 niveles, que en el budismo son los 11 niveles que hace falta para ascender. Bueno, lo de las motos y el tráfico es una pasada, ¿eh? Literalmente las motos ocupan toda la acera. Si eres peatón, no puedes andar por la acera. ¿Eres un humano con ruedas? No, eres escoria. Así que tú, andar por la carretera, mientras que las motos, pues aquí lo vemos, ¿eh? Toda la acera para ellas. Estoy en la ciudadela, como veis está lloviendo. Ya había dicho bien la tortuga que no iba a tener suerte. Ya, acertó de pleno la jodida. Si seguís hacia el norte en la vía del tren desde la estación, os encontráis esta calle, que es la calle de los murales. La verdad que hay algunos que están muy chulos. Estoy en el famoso sitio que habréis visto miles de veces seguro, que pasa un tren aquí por el medio de una calle. Como veis, muchas luces, está muy animado. ¿Y esto dónde está? Pues mirad, allá estaría la estación de tren. Así que muy cerquita, aquí en todo el centro.
si callejeáis por las calles del centro, que sepáis que vais a encontrar un montón de agencias de viajes, de locales de masajes, de restaurantes, así que no os preocupéis si no habéis cogido los tours antes o los viajes, porque aquí hay uno en cada esquina. Farmacias también por todos lados. Amantes de los mercadillos y las compras, la carretera principal que sube desde el laguito a las noches, montan un mercado. También podéis encontrar esta curiosa calle, la calle de la cerveza. Pues nada, gente, creo que hemos visto bastante de Hanoi, así que con una cervecita despedimos y mañana para Sapa. ¡Salud! Acabo de llegar a Sapa. ¿Vosotros veis algo? Ya somos dos. Debe ser el único sitio en el mundo en el que cae agua en el aceite y no salta. Vamos a esclavizar niños, niños esclavos ganando dinero. ¿Veis este edificio amarillo? Ahí es donde sale el teleférico más largo de todo el mundo. Va hacia la montaña Fansipan, que es la más alta de toda Indochina. Supera los 3.200 metros y lo que sí es un poco caro, vale 800.000, lo que sería solo el teleférico. El problema es que hay que coger un tranvía que te lleva donde sale el teleférico, que también cuesta dinero. Allí arriba también tienes la opción de coger otro teleférico que también cuesta dinero. Al final en total es como 1.200.000 y eso ya son palabras mayores, ¿eh? Eso ya estamos hablando de más de 40 euros o algo parecido. Más cositas que podéis hacer, podéis ir al mercado de Sapa, que es un mercado así cerca de la estación de autobuses, que la estación de autobuses está cerca del lago a la vez, y ahí podéis comprar un poco de todo. Voy a empezar un trekking aunque haya niebla, porque algo hay que hacer. No me voy a quedar en el pueblo con la niebla todo el día ya viendo lo mismo. Crucemos dedos y a ver si luego despeja. It's all in our hands, this life of time. Casi me patino 3 veces. Hemos llegado a los campos de arroz. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. Como habéis visto, estos 2 días anteriores era imposible hacer nada, película de terror, y a veces los viajes son así, tampoco hay que frustrarse. El tiempo cambia, en vuestros hogares también pasa, en el resto del mundo no va a ser menos. Lo único que hay que hacer es disfrutar y mira, cuando hay un pequeño momento, aprovecharlo. Acabo de llegar a una aldea que se llama Cat Cat, está muy cerca de Sapa, no es gratis. Hay que pagar 150.000, que serían aproximadamente unos 5,5 euros. Así que nada, que lo sepáis, para que no os pille por sorpresa, como a mí. Oye, qué sorpresa, pedazo de pueblito se han montado aquí. El Disneyland rural, diría yo. No vamos a prepararnos, soy el único que lo va a hacer. Parece Rivendell esto, ¿eh? El hogar de los nuevos elfos, Cat Cat. Hace sol, estoy descolocado.
hacía sol. Ni 2 minutos de placer, ni 2. Estoy subiendo al monte Hamrón. Vais a la iglesia, la pasáis y justo atrás giráis a la izquierda y hay unas escaleras. Llegaréis a la taquilla, 70.000 vale. Escaleras. This life of time, it can be, it's all in our hands, it is all in our hands. A ver, para los que estén diciendo, ¿no va a haber Bahía de Jalón? Bueno, es mi segunda vez en Vietnam, ya vi Bahía de Jalón y de hecho os puedo poner imágenes de archivo de cuando estuve aquí antes y yo estuve allá 2 días, ¿vale? Pasé una noche, me lo pasé muy bien, pero en este viaje desgraciadamente ya ves que el tiempo no acompaña, ya había tormenta. ¿Para qué vas a ir a un sitio de playa? Iba a ir a Cat Ba, que es la islita de allí de Jalón. Pero si no me puedo bañar y no voy a ver nada, decidí quedarme, pues eso, un día más en Sapa. Así que nada, vamos a ir bajando por Vietnam y os voy enseñando. Nos vemos en el siguiente.